nadie imaginó era que el crimen de los Azara no sería un punto final, sino apenas el inicio de una espiral aún más. En los meses siguientes, la sombra de Richard Ramírez se extendía todavía más lejos, reclamando nuevas víctimas en la tranquilidad de sus propios hogares. Caso Doi, 14 de mayo de 1985. Casi 2 meses después del ataque a los Azara, para ser específicos, el martes 14 de mayo de 1985, Richard volvería a atacar nuevamente, esta vez en Arcadia, California, un barrio residencial relativamente tranquilo del área metropolitana de Los Ángeles. Las víctimas serían William Doi, de 65 años, un hombre mayor que era veterano de la Segunda Guerra Mundial y fue parte del altamente condecorado Regimiento 442 del US Army. A su avanzada edad lo acompañaban problemas de salud, ya que usaba silla de ruedas y dependía de oxígeno, y su esposa, Lily Doi, de 63 años, presentaba discapacidades o secuelas de un derrame cerebral que había padecido, lo que indicaría que ya tenía una salud frágil cuando ocurrió el ataque. Eran aproximadamente entre la 1 y las 2 de la madrugada cuando Richard forzó la puerta trasera de la vivienda de los Doi, aprovechándose, como ya era costumbre, de que las cerraduras eran simples y de la falta de sistemas de seguridad. William se encontraba en la cama del dormitorio principal cuando Richard lo sorprendió, lo golpeó y lo redujo fácilmente. Recordemos que se trataba de un anciano con problemas de salud y frágil estado físico. Luego de esto, Richard no dudó ni un segundo y le disparó en la boca con su pistola calibre 22. Esto lo dejó gravemente herido, pero increíblemente William sobrevivió al impacto inicial. Tras neutralizar a William, Richard fue directamente hacia Lily, la cual se encontraba en otra habitación de la casa, la sorprendió e intimidó con el arma. Seguido a esto, la inmovilizó atándola para proceder a violarla repetidamente. Mientras lo hacía, la amenazaba con su arma. Richard le dijo palabras que reforzaban su carácter sádico y controlador, como que dejara de gritar porque a su esposo enfrente de ella, que la iba a... Aunque finalmente decidió dejarla con vida. Después de agredirla, saqueó la casa en busca de objetos de valor. Antes de dejar la propiedad, Richard obligó a Lily a jurarle amor mientras la agredía por última vez. Este detalle se volvería crucial porque confirmaba para los investigadores la relación de Richard con elementos satánicos en su modus operandi. Pese a estar herido de muerte, William logró arrastrarse hasta el teléfono y llamar al 911 para pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Según algunas fuentes, esto fue alrededor de las 5 de la mañana. Cuando la policía llegó, William aún estaba vivo, pero en estado crítico. La policía también encontraría a Lily viva, pero destrozada psicológicamente y atada con thumb cuffs. Thumb cuffs son una clase de esposas para pulgares. William Makoto Doi, de 65 años, moriría horas más tarde en la madrugada del 15 de mayo de ese mismo año, en el Hospital Metódico de Arcadia. Actualmente se conoce como el Hospital Metodista del Sur de California. Yuriko Lily Kita Doi, de 63 años, sobrevivió ese fatídico día porque Richard no quiso quitarle la vida. Ella sería la segunda víctima de Ramírez que sobreviviría
y 6 años después, a sus 70 años, fallecería por causas naturales. Esta sería la primera vez que Richard dejaría a una víctima femenina viva intencionalmente luego de haber abusado de ella. La información y las pistas recolectadas en este caso fueron cruciales, ya que la policía venía lidiando con una serie de homicidios y ataques desconectados, que solo coincidían en la brutalidad, el calibre del arma y los métodos de entrada forzada. Lily Doy, pese al trauma, describió al agresor como un hombre alto, delgado, de aspecto descuidado, dientes podridos y con un fuerte mal olor, lo que aportó detalles importantes para consolidar el primer retrato hablado oficial del Night Stalker, que ya se venía trabajando con la primera sobreviviente y víctima del triple ataque, María Hernández. Este ataque solo confirmaría para la policía que el criminal no seguía un patrón de víctimas fijo, ni por edad, ni por raza, ni por condición social, lo que complicaría la labor policial. Pese a eso, por primera vez, los detectives de la policía de Los Ángeles y del departamento del sheriff comenzaron a reunirse con mayor regularidad para comparar casos. Por el otro lado, la noticia de que un hombre entraba de madrugada a casas aparentemente seguras y atacaba parejas vulnerables incrementó el miedo colectivo. En barrios como Arcadia, hasta entonces considerados más tranquilos, hubo un aumento inmediato en la compra de cerraduras, perros guardianes y armas de fuego. En el caso de los Doy, los criminólogos notaron una evolución en Richard, debido a que estaba siendo claro que ya no buscaba únicamente matar, sino obtener placer en el control psicológico, la humillación y el sadismo. La decisión de dejar viva a Lily intencionalmente marcó un antes y un después, ya que demostró que Richard seleccionaba qué vidas terminaba y cuáles no, jugando con la vida de sus víctimas para aumentar su propio sentido de poder o placer. Tras el caso Doy, la presión mediática y policial alcanzó un nuevo nivel. Con los testimonios de las dos únicas sobrevivientes hasta el momento, María Hernández, atacada en Rosemead, y Lily Doy, atacada en Arcadia, los investigadores finalmente lograron consolidar el primer retrato hablado del sospechoso. Seguido a esto, sería difundido a través de la prensa por primera vez, el 21 de mayo de 1985, apenas una semana después del ataque a los Doy. Mientras la policía trataba de filtrar entre rumores y datos útiles, Richard Ramírez ya se preparaba para atacar nuevamente, tan solo una semana después de la publicación del retrato. Caso Len Bell, 29 de mayo de 1985. El primer retrato hablado del acosador nocturno estaba en todos los periódicos y noticieros. La policía esperaba que la presión social lo frenara o lo obligara a cometer errores, pero ocurrió lo contrario. Richard, lejos de detenerse, parecía sentirse cada vez más envalentonado o animado. La publicación de su retrato no lo intimidó, al contrario, le excitaba la idea de que toda la ciudad viviera aterrorizada por él. Exactamente una semana después de la difusión del retrato, la madrugada del miércoles 29 de mayo de 1985, volvería a atacar. Esta vez, las víctimas serían dos hermanas en Monrovia, California. Mabel Collins Bell, viuda de 83 años, y su hermana Florence Collins Lynn, de 78 años. Mabel y Florence, ambas eran hermanas de edad avanzada que vivían juntas en una tranquila casa del área residencial de Monrovia, al noreste de Los Ángeles. Eran mujeres muy conocidas y queridas en el vecindario por su carácter amable y su estilo de vida sencillo. Lo que sucedería en esa casa marcaría uno de los ataques más crueles y simbólicos del Night Stalker, ya que aquí aparecerían con fuerza los primeros rastros explícitos de rituales en la escena del crimen.
Vamos entonces con la secuencia de los hechos que realizó la policía de Los Ángeles. Era pasada la medianoche, entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando Richard forzó una ventana para entrar a la vivienda. Como ya era de costumbre en su modus operandi, el elegir accesos discretos y fáciles. Una vez dentro, primero se toparía con Florence. Richard procedió a golpearla con un martillo que se había encontrado dentro de la propia casa, dejándola gravemente herida e inconsciente. Luego fue en busca de Mabel, hermana mayor de Florence, la con el mismo martillo, luego la con cables eléctricos y procedió con descargas eléctricas, usando un aparato que encontró en la vivienda. Se cree que fue un electrodoméstico adaptado. Rápidamente, para los que no sepan qué es un electrodoméstico adaptado, es un aparato que ha sido modificado para que sea más accesible y fácil de usar por personas con discapacidades. Continuando con nuestro caso, tras los golpes y descargas a Mabel, Richard se aburrió, por lo que decidió ir donde Florence, la cual seguía inconsciente, y la agredió. En la escena dejaría también claro el componente ritual satánico que ya se había insinuado en el caso Toy. Con un lápiz labial rojo, dibujó un pentagrama en el muslo interno de Mabel y luego pintó símbolos similares en las paredes de la casa. Nuevamente, antes de irse, saqueó todos los objetos de valor de la vivienda. Al día siguiente, el 30 de mayo de 1985, familiares y vecinos que no habían podido comunicarse con las hermanas fueron a la casa y hallaron la escena. Las hermanas seguían con vida, aunque en estado crítico, debido a los golpes y agresiones que habían recibido. Fueron trasladadas de manera inmediata al hospital. Este ataque generó un impacto mediático muy alto, debido a que las víctimas eran ancianas y la escena parecía salida de un culto. La gente incluso empezaba a cuestionarse si era un culto el que estaba detrás de estos asesinatos. Ambas hermanas sobrevivieron al ataque inicial, contrario a lo que se dice sobre Mabel, ya que muchos medios y fuentes de la época decían que ella había muerto en la escena. Gracias a los registros hospitalarios que pude encontrar, pude darme cuenta que ella no había muerto en la escena. Mabel Collins Bell, de 83 años, permaneció en el Hospital Metodista del sur de California más de 6 semanas en coma, hasta que finalmente falleció el 15 de julio de 1985, debido a las lesiones sufridas en el ataque. Con secuelas neurológicas severas y poco más de 2 meses después del ataque, Florence Collins Lane, de 78 años, falleció el 7 de agosto de 1985 en el mismo hospital en el que falleció su hermana. Este caso sería tomado más tarde por el detective Gil Carrillo. Este caso, debido a la cobertura mediática, terminaría por consolidar el nuevo apodo de Richard: The Night Stalker, el símbolo del mal absoluto. Mientras la ciudad entera se sumía en el miedo y la policía intentaba descifrar las motivaciones del criminal, Richard no bajó el ritmo. Apenas unos días después volvería a irrumpir en otra casa. Caso Cannon, 2 de julio de 1985. Mary Louise Cannon, de 75 años, era una enfermera jubilada y madre de 4 hijos, viuda y sobreviviente de 2 batallas contra el cáncer. Según los archivos del caso, se encontraba viviendo en Arcadia, California, al momento de los hechos. Es importante aclarar que este caso tiene varias versiones gracias a la prensa amarillista o sobreexagerada, por lo que para nuestro informe estaremos tomando la información de fuentes como el FBI y la policía de Los Ángeles. Mary vivía completamente sola y así también fue al momento del atroz crimen, el cual tomaría lugar casi un mes después del ataque en contra de las hermanas Lange Bell. La secuencia del atroz crimen sería la siguiente.
Pasada la medianoche del martes 2 de julio de 1985, entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, Richard Ramírez ingresó a la vivienda de Mary Cannon, forzando una ventana. Un patrón, como ya sabemos, característico de él. Al ingresar a la vivienda, tomó un cuchillo de la cocina y fue en busca de Mary. La sorprendería minutos después en su propia cama mientras ella dormía. Procedió a atacarla de forma... Primero la golpeó, no se especifica si fue con una lámpara u otro objeto contundente, pero seguido de esto, la múltiples veces con el cuchillo de cocina que había tomado de la vivienda minutos antes. Finalmente, la con sus propias manos hasta causarle la para posteriormente saquear toda la vivienda, robando los objetos de valor. La trágica escena sería descubierta por uno de sus vecinos de confianza. A las 8:30 de la mañana, este vecino nota que la mosquitería de la ventana de Mary estaba caída y que su periódico diario yacía en el césped, empapado por las regaderas del jardín. Este vecino, preocupado, intentó llamar a Mary, pero no obtuvo respuesta, así que con la llave de repuesto que la misma Mary le había confiado, decide ingresar al domicilio. Una vez dentro, encontró que las luces estaban encendidas y que el pasillo estaba desordenado. Alarmado, decide llamar a la policía. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el oficial Edward Winter llegaría a la escena, encontrándose así a Mary Cannon en su cama, boca abajo, en un charco de sangre. Más tarde, el sargento Frank Salerno del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles tomaría también este caso. Es importante mencionar a este sargento, ya que fue uno de los que más contribuyó en la búsqueda de este criminal. La policía ya había empezado a recolectar varias evidencias físicas de los casos, pero en esta escena en específico recolectaron huellas de zapato llenas de sangre dejadas en la alfombra y en distintos pañuelos de papel, junto con varios cabellos humanos que eventualmente encajarían en la evidencia final del juicio. De igual forma, más tarde lograrían recuperar algunos artículos que habían sido robados de la propiedad. Todas estas evidencias serían cruciales más tarde para dar con el asesino. Según los expertos, este caso sería uno de los más importantes debido a la cantidad de evidencia que pudieron recolectar, ya que Richard solía variar entre ser descuidado y dejar un rastro de pistas y ser cuidadoso con las mismas. Por el otro lado, la población no dejaba de estar alarmada y los medios no dejaban de cubrir la noticia bajo titulares como "Nuevamente ataca el acosador nocturno". Otros casos que contribuyeron a la investigación, del 7 de julio al 25 de agosto de 1985. Mary Cannon fue de lejos la última víctima de Richard Ramírez, y teniendo en cuenta la naturaleza y crudeza de los actos de este asesino, más víctimas serían encontradas. El 7 de julio de 1985, en Monterey Park, California, es decir, a solo 5 días luego del caso Cannon, Richard atacó a Joyce Lucille Brown Nelson, de 60 años. Esto ocurriría en el hogar de Joyce. Richard la golpeó en el rostro y cráneo con sus puños, la y abusó de ella, como lo solía hacer con sus víctimas, es decir, de una manera sádica. Con este crimen se vincularía a Richard con crímenes anteriores, como el de Jenny Winkle y Mary Cannon, gracias a las huellas de sus zapatos en la escena del crimen, estableciendo que era un asesino en serie. El siguiente caso tomaría lugar en la madrugada del 6 de agosto de 1985 en Northridge, Los Ángeles, California. Richard atacó a Chris y Virginia Peterson, de 38 años y 27 años respectivamente. Ramírez entraría a la casa de los Peterson en plena madrugada, pero fue descubierto
por lo que contra Virginia, hiriéndola en la cara, y luego disparó a Chris en el cuello. Pero de manera milagrosa y sorprendente, ambos sobrevivieron. Tras el tiroteo, Ramírez huyó sin robar ni abusar, algo inusual respecto a su modus operandi. Al sobrevivir, Chris y Virginia pudieron describir físicamente a Richard y fueron testimonios directos en el posterior juicio de Ramírez. Otro ataque tomaría lugar, esta vez el 8 de agosto de 1985, en Diamond Bar, California. Richard atacaría a una pareja, se trataría de Elias y Shekinah Abowat. Ramírez irrumpió en la casa de los Abowat y a Elias de un en la cabeza. Shekinah fue y golpeada. Se registraron signos físicos de agresión y se exhibía el patrón ya observado en otros casos. Este crimen ocurre en un momento en que los ataques se hacían más frecuentes. Shekinah fue otra superviviente de Richard, cuyo testimonio fue de utilidad para la investigación. Por último, el 25 de agosto de 1985, en Misión Viejo, condado de Orange, California, se registraría otro de los ataques de Ramírez. En este, las víctimas fueron Bill Kearns, de 30 años, y su esposa Inez Erickson, de 29 años. Richard interrumpió en el hogar de la pareja durante la madrugada. Al entrar en la habitación, despertó a Kearns al accionar su pistola. 3 veces a Kearns en la dejándolo gravemente herido. Posteriormente, se dirigió a Erickson y la ató con corbatas, la obligó a jurar amor a antes de huir, le dijo: "Diles que el Night Stalker estuvo aquí". Inez Erickson sobrevivió al ataque. Su testimonio, descripción detallada de Richard, junto a la matrícula del carro que utilizó en su huida, fue fundamental para la captura y posterior condena de Ramírez. El automóvil que lo delató, 25 de agosto de 1985. Richard, a mediados del mes de agosto de 1985, había robado un auto de la marca Toyota en Chinatown, Los Ángeles. Luego del brutal ataque del 25 de agosto contra Bill Kearns e Inez Erickson en Misión Viejo, huyó en ese auto robado, en ese Toyota Corolla. Inez, gravemente herida pero consciente, alcanzó a dar a la policía una descripción del vehículo. Horas después de haber huido, Ramírez decidiría estacionar el auto en una calle residencial de Misión Viejo. Allí vivía James Romero III, un joven de 13 años que esa noche no podía dormir por el calor y porque acababa de regresar de un viaje de campamento con su familia. James salió al garaje a trabajar en su mini bicicleta. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ruido, primero débil, luego más cercano. No era un animal, no era el viento, eran pasos. Al otro lado de la puerta del garaje, alguien lo acechaba. James sintió la piel erizarse, esperó en silencio, hasta que los pasos se alejaron. Entre las sombras alcanzó a ver un hombre delgado, vestido de negro, que se subió a un Toyota Corolla naranja y desapareció en la noche. James creyó que se trataba de un ladrón cualquiera, pero no dudó. Anotó parte de la matrícula y corrió a avisar a su padre. Su padre llamó al sheriff local, y esa decisión, aparentemente pequeña, acabaría con el reinado del Night Stalker. And in Orange County, where the killer struck last, more calls, hundreds more just tonight, especially now that word is out about the car he may be driving. Sir, 4-door activity bureau over there? And he's just in the parking lot? 1, 2, 3, yeah, but the office closes at 5 o'clock. Okay, sir, we'll get somebody up now. The car the killer may still have was stolen in LA's Chinatown this weekend.
It is a 1976 Toyota station wagon, orange in color, license number 482RTS. It has not yet been found. Today, police changed their composite drawing of the killer, adding a dark baseball cap to the thin-faced man with the gapped, stained teeth. The woman he worked this weekend told detectives he was wearing black clothing. On the new picture, the hair is a bit shorter. He may part it on the side. Today in Orange County, the sheriff said people should keep phoning in with any information. 2 días después, el 28 de agosto, el Toyota apareció abandonado en Koreatown, Los Ángeles. Dentro, los forenses encontraron una huella dactilar perfecta en el retrovisor. La huella fue enviada de inmediato al sistema. Así, el 29 de agosto de 1985, el resultado cayó como un trueno. La huella coincidía con un viejo conocido de la policía, un joven con historial de robos, adicto a la violencia y al caos, su nombre, Richard Ramírez. Ese mismo día, la policía revelaría públicamente la identidad del infame monstruo, su foto policial tomada en 1984. Ese sería el punto de no retorno, de ser The Night Stalker que mantuvo aterrorizada durante meses a la población, pasó a convertirse en una persona con nombre y rostro, Richard Ramírez, el fugitivo más buscado de California. Aquí es donde nuestra historia vuelve al inicio. La captura del Night Stalker, 31 de agosto de 1985. Eran las 8 de la mañana del 31 de agosto de 1985. El calor del verano ya comenzaba a alzarse sobre el este de Los Ángeles, cuando un hombre delgado, de aspecto desaliñado y mirada vacía, descendió del autobús Greyhound, proveniente de Tucson, Arizona. No lo sabía aún, pero cada paso que daba lo acercaba al fin de su reinado de terror. Durante meses, su nombre había sido solo un susurro entre las sombras, el acosador nocturno. Pero ese día, su rostro ya no pertenecía al anonimato. Su rostro estaba impreso en todos los periódicos, en cada puesto de revistas, en cada mano temblorosa de los habitantes aterrados de la ciudad. Los titulares lo gritaban sin piedad. Identificado el invasor nocturno. Se trata de Richard Ramírez, cuyo arresto se ha ordenado. Al principio, Richard no se dio cuenta. Caminaba entre la multitud intentando confundirse con los demás, pero las miradas lo delataron. Los murmullos, los dedos que lo señalaban, los rostros que se apartaban con miedo. Fue entonces cuando lo entendió. Ya sabían quién era. Intentó huir, subió a un autobús, luego a otro, saltó de línea en línea hasta llegar a Ball Heights, en el corazón del este de Los Ángeles. Allí bajó, buscando refugio, entró a una pequeña tienda de conveniencia en el 3700 de East Huber Street. Pidió un periódico, lo desplegó y frente a él, en la portada, su propia cara le devolvía la mirada. Su mandíbula se tensó, el corazón le golpeó el pecho, dejó el periódico, retrocedió y salió del local, pero ya era demasiado tarde. Algunos vecinos, al reconocerlo, comenzaron a gritar: «Es él, el Night Stalker». El caos se desató. Ramírez corrió por las calles desesperado, cruzando callejones y patios traseros. Intentó robar un Ford Mustang en la esquina de Huber con Indiana Street, pero la mujer del auto gritó pidiendo ayuda. El vecindario entero respondió. Manuel de la Torre, José Burgoyne, Faustino Piñón y otros hombres salieron con lo que tenían a mano: tubos, palos, herramientas. En cuestión de segundos, Richard Ramírez estaba acorralado.
Uno de los vecinos lo golpeó con una barra de hierro, otro lo derribó, la multitud se le vino encima. Los gritos llenaron la calle. Cuando las sirenas rompieron el aire, la escena era caótica. El acosador nocturno, aquel que durante meses había infundido terror en Los Ángeles, yacía en el pavimento, ensangrentado, jadeante y rodeado por una multitud que lo miraba con rabia y alivio. A las 8:35 de la mañana, la policía llegó al lugar y lo arrestó oficialmente. Su cuerpo fue arrastrado entre los gritos y los flashes de los primeros reporteros. Había terminado. El monstruo de las noches angelinas había sido vencido. No por las balas ni por una redada táctica, sino por un vecindario cansado del miedo. Ese mismo día, los agentes confirmarían su identidad mediante las huellas dactilares tomadas del espejo del Toyota naranja que había abandonado días antes en Koreatown. Los registros coincidían. El hombre capturado en Hubbard Street y el asesino conocido como The Night Stalker eran uno y el mismo: Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. El juicio de 1988 a 1989. What have you been arrested for? You ever been arrested before? Danny, where's your car? Never been arrested before in LA? When? How long ago? Sit up. How long ago? Cuando Richard Ramírez fue llevado ante el tribunal por primera vez, los medios ya lo habían convertido en una leyenda macabra. Su nombre se susurraba con una mezcla de repulsión y fascinación por parte de algunos grupos de chicas de la época, a las cuales les fascinaba Richard Ramírez. Pero nada preparó al público para lo que verían dentro de aquella sala. Richard apareció esposado, vestido con uniforme naranja de reo. Su mirada, oscura y desafiante, parecía burlarse del mundo entero. Sonrió, levantó la mano derecha y en la palma llevaba dibujado un pentagrama. Miró a las cámaras y murmuró con voz fría: Hail Satan. Este gesto, captado por decenas de fotógrafos, selló su imagen como un símbolo del mal absoluto. Durante todo el proceso, Ramírez mostró una arrogancia casi teatral. Sonreía cuando se leían los cargos, lanzaba miradas desafiantes al jurado y en ocasiones parecía disfrutar de la atención mediática. Algunas seguidoras llegaban al tribunal maquilladas, vestidas de negro, intentando atraer su mirada. Él respondía con guiños o gestos provocadores. They are the women in black, admirers of Richard Ramirez. Why were you in the courtroom today? I just wanted to see what he looked like. I think he's cute. This woman, who gave her name only as Paige, calls herself a Satanist. She says Ramirez has written letters to her and that she's talked with him in jail. Everyone makes him look so bad, you know, but I know that he's a nice person because I've met him, and I know. He's convicted of 13 murders. I know. But he's really a nice guy. Los guardias lo vigilaban sin descanso. Más de una vez amenazó con matar a todos o traer el poder de Satán a la sala. E incluso se descubrió un supuesto plan suyo para escapar y atrapar al fiscal. El proceso judicial fue uno de los más complejos en la historia criminal de California. El fiscal Philip Halpin y su equipo reunieron las pruebas de una ola de asesinatos cometidos entre 1984 y 1985, crímenes que sembraron el terror desde el condado de Los Ángeles hasta el condado de San Francisco. Los cargos formales fueron 13 asesinatos en primer grado, 5 intentos de 11 agresiones,
14 robos en domicilios, además de múltiples cargos por secuestro. Entre las víctimas confirmadas figuraban Jenny Vincow, Vincent y Maxine Zazzara, Mabel Bell y Florence Lang, Peter y Barbara Pan, William y Lillian Doy, Mary Cannon, Sekina y Elias Abowat, Dale Okazaki, Tsai Lian Yu, Chitag Asawen e Inés Erickson, entre otros sobrevivientes que testificaron. Aunque fue condenado por 3 años, los investigadores y criminólogos creen que la cifra real fue mucho mayor. El caso de Mei Leung, una niña de 9 años encontrada en 1984 en San Francisco, fue vinculado a Ramírez en 2009, gracias a pruebas de ADN. Existen sospechas de que también pudo haber cometido crímenes en Texas y Arizona durante sus viajes antes de establecerse en California. Richard nunca confesó nada más, siempre jugó con la ambigüedad y disfrutando el misterio que lo rodeaba. Mientras realizaba la edición de este video, me di cuenta de que olvidé mencionar algunos datos importantes, como la sentencia de Richard Ramírez. Básicamente, Richard fue condenado por cada uno de los actos que cometió y fue condenado a pena de muerte a través de cámara de gas. Después de saber su condena, Richard dijo algunas palabras en la corte. Les estaré dejando por aquí el clip para que lo vean. I do have something to say. I don't even know why I'm wasting my breath, but what the hell? You maggots make me sick. Hypocrites one and all. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, night breed. Repeat not the errors of Nightcrawler and show no mercy. I will be avenged. La muerte de Richard Ramírez, 7 de junio del 2013. Es aquí donde nuestra historia llega a su final. Ramírez pasó más de 23 años en el corredor de la muerte en San Quentin. Durante ese tiempo se convirtió en una figura de culto macabro. Recibió cartas, visitas y hasta propuestas de matrimonio. En 1996 se casó con Doreen Leoy, una periodista que lo defendió públicamente hasta el final, pero terminaría alejándose de él y pidiéndole el divorcio en 2009 cuando salió a la luz las pruebas de ADN que vincularon a Richard con el caso de Mei Leung, la niña de 9 años. Es así como el 7 de junio del 2013, a los 53 años, Richard Ramírez murió en el hospital Marin General de California. No fue ejecutado en la cámara de gas, su final llegó de manera casi banal. Un linfoma de células B complicado con insuficiencia hepática y otras afecciones por años de abuso de drogas. El monstruo que había jurado vivir en las sombras murió como un hombre común, consumido lentamente por el cáncer. Hasta acá llegaría la historia de Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker. Me concentré en los casos que más aportaron a la investigación criminal y a la captura de este sujeto. De igual forma, si quieren una versión extendida, me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios, o si de pronto desean que haga un informe y video sobre algún otro criminal, me lo pueden también dejar aquí en los comentarios. Estaré leyéndolos, estaré al pendiente, y sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado el video. Recuerden cerrar bien sus puertas y ventanas, y nos vemos hasta la próxima. A big deal. Death always went with the territory. I'll see you in Disneyland.